tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro, en este caso de 4 milímetros, y cuyos módulos de elasticidad son de 210.000 megapascal y 70.000 megapascal, que son respectivamente el primer cable y el segundo cable. El primer cable es de 210.000 megapascal y el segundo cable es de 70.000 megapascal. La longitud de la barra es de 600 milímetros, aquí la podemos observar. Y la de los cables son de 300 milímetros. Cabe acotar que ambos cables van a tener la misma longitud, en este caso. Y también dice que la barra está sometida a una carga puntual de 500 newton, que aquí la podemos observar también. Ahora dice calcular la posición X de la carga para que los puntos A y B tengan el mismo descenso. ¿Qué quiere decir con esto? Es buscar la posición en la cual ambos cables se deformen de igual manera para que la barra se baje de manera completamente horizontal. Por lógica ustedes podrían decir, para que la barra baje de manera completamente horizontal, colocar el peso en toda la mitad de la barra, pero en este caso no se puede realizar debido a que los módulos de elasticidad son distintos. En este caso, si lo colocamos, como bien dije anteriormente, el peso en la mitad de la barra, el cable se va a deformar por el segundo cable, por el punto E. Se inclinaría más la barra hacia este lado. Es por eso que debemos buscar la posición óptima para que la barra baje de manera horizontal, y más o menos calculamos que debe ser esto. Esto es un estimado, más o menos tiene que ser esta distancia antes de la mitad, ya que aquí el módulo es más alto. Empezamos el ejercicio escribiendo el diagrama de cuerpo libre. Aquí podemos observar que las fuerzas que ocurren en este ejercicio, o en la barra, que es el objeto de estudio, es simplemente la tensión que hay en A y la tensión que hay en B, y el peso que dijimos anteriormente. Aquí podemos observar que en el diagrama que no hay sumatorias en el eje X, solo ocurren fuerzas en el eje Y, lo cual solo nos tocaría realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, decimos que es igual a 0 ya que queremos suponer que la barra se mantiene estática. Aquí podemos ver, en el eje Y se encuentra la tensión en A más la tensión en B, ambas se mantienen de manera positiva, menos el peso, ya que se mantiene de manera negativa en el eje Y, igual a 0. Consiguiente, despejamos la P, que quedaría de manera positiva, y nos daría esta ecuación, que más adelante la utilizaremos. Ahora, hallamos la sumatoria de momento con respecto a B. Más adelante le diré por qué la utilizamos con respecto a B, porque nos conviene más que en el A. Brevemente les explicaré más adelante. Aquí podemos observar que produce el momento, la tensión en A. Como bien sabemos, para calcular un momento es la fuerza por la distancia, es decir, la fuerza que hay de A por la distancia que hay de A al punto B, que es nuestro punto que estamos estudiando. Porque esto da negativo, ya que al dibujar esto, aquí está el punto B, aquí está la fuerza o la tensión que genera la tensión A, hace que la barra circule de esta manera. De esta manera es de manera horaria, es decir, de manera negativa. Y es aquí donde lo podemos observar en la ecuación. Otro momento producido en la barra se encuentra el peso. Se encuentra el peso, y como bien sabemos, el peso, este es el punto B, aquí está la fuerza que ocasiona el peso,
cual haría un giro de manera antihoraria, lo cual es positivo. Y aquí lo podemos hacer, aquí lo podemos observar. En cuanto a la distancia, es aquí donde se dan cuenta por qué nos conviene utilizar el momento con respecto a B, ya que para hallar la distancia que hay de P a B, obviamente no la conocemos, pero sí conocemos la distancia que hay de A a B. Entonces, para hallar la distancia que hay de aquí, de P a B, simplemente lo que hacemos es que colocamos la distancia, es decir, la distancia que sería L, la longitud, menos X, que es la distancia, y menos X, que es la distancia que tenemos, que es la incógnita, que no la sabemos. Y bueno, aquí tenemos la otra ecuación. Retomando la última parte del enunciado, la cual dice calcular la posición de X de la carga para que los puntos A y B tengan el mismo descenso. Con esto podemos analizar que nos quiere decir es buscar la manera para que la barra, para que ambos cables bajen de la misma manera, tengan el mismo descenso, para que así la barra baje de manera completamente horizontal. Entonces, cual no quiere decir que ambas deformaciones deben tener la misma distancia, la misma longitud, por así decirlo. Las deformaciones deben ser equivalentes, deben ser iguales. Entonces, esto nos conlleva a analizar esta ecuación, a escribirla. La deformación en A debe ser igual a la deformación en B. Esta ecuación es la que nos satisface a lo que nos pide a la condición que nos pide el final del enunciado, que es lo que queremos hallar para la posición en X. Que vamos a tener las mismas deformaciones. La deformación debe ser igual para que la barra baje de igual manera. Ya conocemos, ya hablando más un poco de lo que son las deformaciones como tal, ya aquí estamos hablando de lo que es la ley de Hooke. Como bien sabemos, la ley de Hooke se desglosa de esta manera, que la deformación es igual a la fuerza aplicada por la longitud entre el área transversal por el módulo de Young, en este caso, para ser más específico, el módulo de elasticidad de ambos cables. De esta manera podemos desglosar esta ecuación aquí abajo y nos quedaría de esta manera. Como ya dijimos anteriormente, la fuerza aplicada en A es la tensión que hay aquí, tensión en A, por la longitud entre el área transversal por el módulo de elasticidad en A, que en este caso es el módulo de elasticidad E1. En el otro lado de la igualdad, de la misma manera, la tensión que hay en B por la longitud entre el área transversal por el módulo de elasticidad que ocurre en este cable, en el cable B. Ya de esta manera debemos tomar en cuenta que, como le dice el enunciado del ejercicio, la longitud de ambos cables y el diámetro de ambos cables son los mismos. Es decir, para hallar en el caso de A, que es el área transversal, para hallar el área transversal nos quiere decir que es con el diámetro de los cables. Como son las mismas, al momento de pasar la A multiplicando aquí arriba, se eliminaría. La A se eliminaría y de lo mismo pasaría con la longitud. Ambos cables tienen 300 milímetros de longitud, son las mismas, entonces al momento de colocarlas en la misma igualdad se van a eliminar. Entonces la fórmula nos quedaría de esta manera, despejando a TA. TB por E1 que pasa multiplicando entre E2. Ya aquí lo que procedimos a hacer es intercambiar los valores. No tenemos TB, pero sí tenemos el módulo de elasticidad E1, que es igual a 210.000 megapascal, entre el módulo de elasticidad 2, que es igual a 70.000 megapascal. Aquí lo que procedimos a hacer es esta división, lo cual nos quedaría un resultado de 3 TB.
lo podemos ver aquí. La tensión en A es igual a 3 por la tensión de B. De esta manera, esta ecuación es muy importante, ya que podemos cambiar los valores de A, de TA, por 3TB. En estas dos ecuaciones la podemos utilizar en la ecuación 1. Lo que hacemos es intercambiar el TA por el 3TB, colocándolo aquí, sería TA igual a 3TB más TB, igual al peso. Aquí, como vemos que son términos semejantes, esto se denota de igual manera como 1, 3 más 1 serían 4, sería 4TB igual al peso, que equivale a 500 newton. Nos lo dice el ejercicio. Aquí lo que proseguimos es un sencillo despeje, en la cual pasamos el 4 que está multiplicando la tensión de B al otro lado de la igualdad, lo cual nos quedaría 500 newton sobre 4. De esta manera obtenemos TB, que es igual a 125 newton. Ahora, ya como tenemos TB, con esta fórmula que hallamos anteriormente, por eso que dije que era muy importante, al multiplicar el TB por el 3, obtenemos TA. Y aquí lo podemos observar. TA es igual a 3 veces TB, 125 newton. Al realizar esta multiplicación, obtenemos que la tensión en A es igual a 375 newton. Ya al obtener la tensión en A, ya obtenemos todas las variables que nos hacían falta para poder sacar la X. Y la que realmente nos faltaba, el TA, la tensión en A. Ya como tenemos todos los términos menos la X, lo que hacemos es intercambiar valores, despejando la X para poder hallar el resultado de la X. Así es. Aquí podemos ver, desglosamos la fórmula 2, el peso, que es igual a 500 newton, multiplicado a la longitud de la barra, que son 600 milímetros, menos la X. Ese no se puede intercambiar valor porque es la única incógnita que no tenemos. Menos la tensión en A, que la acabamos de tener hace minutos, de 375 newton, multiplicado por la misma longitud, como les dije, son de 600 milímetros. Todo esto igualado a 0. Aquí lo que se prosigue a realizar es una propiedad distributiva. Como bien vemos, los 500 newton multiplican los 600 milímetros, nos da un resultado de 300 newton por milímetro. Y al multiplicar los 500 newton por menos X, nos quedaría de esta manera, menos 500 newton multiplicado por X. Y esta multiplicación de 375 newton por 600 milímetros nos da un resultado de 225.000 newton por milímetro. Ahora, lo que podemos ver en la ecuación es que tenemos términos semejantes, en lo cual se pueden sumar o restar. Aquí vemos que el 300.000 newton por milímetro es positivo y los 225.000 newton por milímetro sería negativo, lo cual nos conlleva a una resta. Es decir, 300.000 menos 225.000 nos da un resultado de 75.000, manteniéndose la misma unidad, newton por milímetro. Y colocamos lo que falta de la ecuación, que son los menos 500 newton por la X igual a 0. Y aquí lo que tenemos que buscar la manera de poder despejar la X, ya que realizamos todos los cálculos posibles. Y aquí podemos observar que los 75.000 que están sumando los paso restando al otro lado de la igualdad, y aquí lo podemos observar, menos 75.000 newton por milímetro. Y los menos 500 newton que están multiplicando la X los paso dividiendo. Aquí se pueden observar. Como bien sabemos, ambos términos que están dividiéndose están negativos. Menos por menos es más, menos entre menos es más, también se puede decir de esa manera. Entonces el resultado sería positivo. Y simplemente lo que hacemos es realizar la división. 75.000 newton por milímetro entre menos 500 newton. Aquí vemos que
nos eliminarían el newton y las unidades que nos quedarían son los milímetros. Y el cálculo de 65.000 menos 500 da un resultado de 150 milímetros. Aquí ya podemos observar que obtuvimos el resultado que nos pedía el ejercicio, que era calcular la posición en la cual se debe encontrar el peso para que la barra baje de manera horizontal sin ninguna inclinación. Y sí cumplió con lo que deducíamos en un principio, que el peso debería colocarse un poco menos de la mitad debido a la diferencia de los módulos de elasticidad. Y bueno, lo pudimos rectificar mediante los cálculos. Y ya está listo el ejercicio. La distancia que hay de A a P son de 150 milímetros. El ejercicio nos dice lo siguiente: las dos barras de la figura articulada en sus extremos de acero de 20 milímetros de diámetro y de 3.500 milímetros de longitud soportan un peso de 5.000 newton y nos piden calcular el descenso delta del punto C, siendo este ángulo alfa de 20 grados y el módulo de Young respectivo para cada barra viene siendo 2,1 por 10 por 10 a la 5 megapascales. Ok, ahora analizando lo que nos pide el ejercicio y la figura que nos están dando, podemos ver lo siguiente. Aquí están ambas barras, la barra que va desde A hasta C y la barra que va desde C hasta B o de B hasta C. Ambas barras miden lo mismo, miden una L, y ambas intersectan en el punto C, que es donde está conectada donde soporta una carga de 5.000 newton. Vemos que esta carga lo que hace es hacer que ambas barras se deformen hasta que hacen que el punto C se mueva hasta un punto C1. Y esta distancia que se mueve desde C hasta C1 es la distancia delta que nos están pidiendo. Es la distancia que nos piden calcular. Ok, procederemos a ello. Lo primero que debemos hacer entonces es hacer un diagrama de cuerpo libre con respecto a quién, con respecto a C, a la C inicial, este punto. Vamos a estudiar todas las fuerzas que están actuando en ese punto, para así posteriormente poder calcular lo demás. Ok, nos ubicamos aquí en el diagrama de cuerpo libre del punto C. Ahí vemos que hay tres fuerzas principales que actúan sobre él, que son la reacción en A, que viene siendo la fuerza o la reacción que ocurre debido a la barra AC. Tenemos la reacción en B, que es la reacción de la barra CB, y el peso que está de manera vertical en el eje de las Y negativas. Vemos que dos de nuestras fuerzas, siendo RA y RB, están inclinadas y debemos por lo tanto descomponerlas en sus componentes rectangulares. Hacemos esto proyectando R, primero con RA, la proyectamos en el eje X y en el eje Y. Al proyectarla en el eje X nos queda de esta manera, quedando el vector RAX. Al proyectarla en el eje Y nos queda de esta manera, proyectada como el vector RAY. En la reacción B, RB, de la misma manera. Se proyecta en el eje de las X como este vector RBX y se proyecta en el eje de las Y como el vector RBY. Ok, ahora sí tenemos todas las componentes que afectan a C en nuestro eje X y Y. Pasaremos primero a estudiar la sumatoria de fuerzas en el eje de la X para poder demostrar lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo que sabemos. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan aquí? Tenemos la fuerza, empezando por el positivo, tenemos a la fuerza RBX, aquí está, y luego por el negativo, RAX, aquí está. Negativo por estar en la parte negativa de las X. La sumatoria de ellas dos, o la resta en este caso, es 0. Ahora, ¿qué sucede con ello?
al ser las barras, pasemos a las barras AC y CB, al estar hechas del mismo material y tener las mismas dimensiones, es decir, tener el mismo diámetro y la misma longitud, y que intersectan en el mismo punto C, donde ambas miden lo mismo, intersectan en el medio, en medio de ellas dos. Eso me quiere decir que con respecto al punto C, la reacción que va a realizar la barra AC y la barra CB son las mismas, por lo que RA y RB son iguales, valen lo mismo. Por lo tanto, si RA y RB valen lo mismo, RAX y RBX también valen lo mismo. ¿Qué me quiere decir esto entonces? Tengo RBX menos RAX, son iguales. Que tengo aquí dos fuerzas opuestas de la misma magnitud. ¿Qué me quiere decir ello? Que este menos este me da 0 y 0 es igual a 0. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que en el punto C, en el eje de la X no hay ninguna fuerza que le esté afectando. No hay fuerza en el eje de las X, ya que se cancelan entre ellas mismas. Ahora, pasando al eje de las Y, el eje que sí me interesa, ya que sabemos que el delta está allí. Pasamos entonces. Tenemos tres fuerzas que son RAY positiva, RBY positiva también, y la P negativa. La ponemos de esta manera. Ambas son las tres, la suma de las tres es igual a 0. Perfecto. Lo que dije anteriormente. Si RA es igual a RB, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces RAY y RBY también son iguales. Entonces yo puedo decir, poniéndolas como un común, RY. Poniéndola, quiere decir que aquí tengo una, me va a dar 2 RY, poniendo la RY de manera general. Y paso este P que está negativo, lo paso para acá positivo. Entonces, ¿qué me quedaría? Que 2 RY es igual a P. Tenemos entonces que RY es igual a R por el seno de 20. ¿Pero por qué? Porque si para ejemplificar tomaremos RB, tenemos que aquí se forma un triángulo rectángulo donde RB es mi hipotenusa, RBX es mi cateto adyacente y este vector que está aquí, que lo puedo trasladar hacia acá, RBY es mi cateto opuesto, que es el que tengo aquí, RY. Entonces, si al despejar R me quedaría que RY es igual a... Al despejar RY me quedaría que RY es igual a R por el seno de 20. Por lo tanto, 2RY va a ser 2R por el coseno de 20 es igual a P, lo que hemos dicho anteriormente. Perfecto. Ahora, si yo... ¿Cuál es lo único que tengo? Que esta son constantes y P la conozco. Por lo tanto, voy a despejar ambas que están multiplicando, las voy a pasar a dividiendo para obtener el valor de R de la reacción de cualquiera de las dos barras en C. Entonces paso a reemplazar los valores. Me queda que P es igual a 5000 newtons dividido a 2 por el seno de 20. Me queda este resultado. Entonces que la reacción de cualquiera de las dos barras, ya que es la misma, o sea, ya que es la misma, va a ser igual a 7309,551 newtons. ¿Qué me quiere decir? Que entonces la fuerza que me estás la fuerza que está haciendo la barra CB y AC son de cada una 7309,511 newtons cada una. Continuando con el cálculo del delta que queremos conseguir, es decir, el diferencial o la distancia que se mueve, que se desplaza C hasta C1, vamos a pasar a analizar este pequeño triángulo que tenemos acá. Este triángulo
cuyos puntos son C, C' y C1, lo voy a enderezar y lo voy a trasladar hasta este lado. Pero primero, de donde conocemos que C es el punto conocemos C y C1. Pero ¿de dónde sale este C'? Bueno, esto es un dato que nos da la gráfica. En donde en la gráfica en un inicio dice que desde A hasta C la distancia es L, pero nos dice que al este triángulo que está acá arriba, la cuestión es que este triángulo que está arriba, al moverse los 20 grados, mantiene su forma. La distancia L, si de aquí a aquí, es la misma de aquí hasta acá. ¿Qué me quiere decir esto? Que lo que me queda de distancia de acá hasta acá, de A, esta delta A. ¿Qué me quiere decir esto? Que la deformación que sufre la barra AC. Claro, ya que si de aquí a acá era desde A hasta C' era su distancia, su longitud original, ahora pasa a medir esta distancia. Por lo tanto, esta distancia es la distancia que la barra se alargó. Ahora, tomando en cuenta esta distancia que la barra se alargó, se forma un triángulo rectángulo acá, en donde, como dije anteriormente, sus puntos son C, C1 y C'. Ahora pasaremos para ver un poco mejor este triángulo, lo voy a pasar hacia acá, más grande, enderezado para verlo mejor. Aprovechando que estoy aquí, sabemos que la distancia que está de acá a acá, acabamos de decir que es la deformación de la barra AC, y sabemos que la distancia de acá hasta acá, desde C hasta CI hasta C1, igual a la deformación que desde el principio queremos calcular. Ok, ahora nos pasamos hasta acá, hasta el triángulo más grande, y que podemos verlo de una mejor manera. Entonces tenemos los tres puntos C, C1 y C', donde la línea más larga es el delta que queremos calcular, y el delta del área de la barra AC. Ok. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es un paréntesis que nos viene a decir lo que dije hace un segundo. Que sea la distancia entre C a CI, desde C a C1, desde C a C1 es delta, el delta que queremos calcular. Y que la distancia entre C' y C1, entre C' y C1, disculpen, entre C' y C1 es la deformación en la barra AC. Tenemos esto. Entonces, si tenemos este triángulo y tomamos como referencia este ángulo alfa, que posteriormente hablaré de él, si tomamos en cuenta este ángulo alfa, entonces con estos tres datos, este ángulo, este cateto y la hipotenusa, podemos utilizar la fórmula del seno, que nos dice la fórmula del seno, que ya utilizamos anteriormente. Nos dice que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que viene siendo el cateto opuesto la deformación de la barra AC, y la hipotenusa viene siendo la deformación que queremos calcular. Despejamos la deformación que queremos calcular, la deformación del punto C, la despejamos, pasamos a multiplicar y el seno a dividir, y nos queda de esta manera. Nos queda que la deformación del punto C va a ser igual a la deformación que sufre la barra AC entre el seno del ángulo. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el valor de este ángulo? Ya que lo necesitamos para calcularlo. Bueno, este ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que hemos utilizado desde un principio. Pero ¿a qué me refiero con esto? Bueno, déjame explicárselo rápidamente. Utilizando esta regla, trataré de ejemplificarlo. Tomando esto como si de un principio la barra estuviese totalmente erguida, si estuviese de esta manera, y yo
y se inclina por la fuerza, se inclina a los 20 grados, ella va a inclinarse tanto acá como acá, ya que sabemos que la distancia L aquí es la misma que acá. Entonces ella se va a inclinar tanto acá como acá, la misma manera. No se logra ver muy bien, pero en este cuadro que dibujé por acá se logra ver mejor. Tenemos esta posición inicial y un ángulo alfa cualquiera. Este triángulo se va a inclinar unos grados alfa, no lo conocemos. Entonces, el grado o la cantidad o el grado que él gira, que es este alfa, también lo sufre este lado, ya que él gira en todos sus ejes, él gira en este sentido. Por lo tanto, el valor de este ángulo es el mismo valor de este ángulo. Por lo tanto, yo puedo decir que este alfa que está aquí es igual a este alfa que está aquí. Por ello, es que llegamos a la conclusión de que si este ángulo es 20, por lo tanto, este también debe ser 20. Entonces hacemos el cambio acá. Seno de alfa viene siendo seno de 20. Entonces tenemos, finalmente, una ecuación en la que ya tenemos la variable que queremos conseguir. Entonces, la deformación del punto C, va a ser igual a la deformación que sufre la barra AC entre el seno de 20. Ok, pero ¿qué pasa? Este valor, la deformación del punto A, la deformación de la barra AC, no lo tenemos, pero se puede determinar mediante aquí, ya que por otro lado, la deformación de la barra AC se puede sacar mediante la fórmula de la ley de Hooke, que nos dice que va a ser igual a la fuerza aplicada, en esa barra, sabemos que es la R que hablamos anteriormente, RA, que dijimos que es igual a R. O sea, tenemos este valor. Es igual a la fuerza aplicada por la longitud del cuerpo, en este caso la barra, que la tenemos, es 3.500 milímetros. Entre el área transversal del cuerpo, que para calcular este valor necesitamos el cálculo del área nos dice que es el pi por el radio al cuadrado sobre 4. Estos dos son constantes. El valor que necesitamos es el del diámetro y nos lo dan en el ejercicio, por lo tanto podemos determinarlo. Y viene siendo multiplicada por el módulo de Young o el módulo de elasticidad, el cual es un dato que nos proporciona el ejercicio. Por lo tanto, podemos calcular la deformación que sufre la barra AC. Si reemplazamos el valor de A de esta manera, lo pasamos hacia acá, entonces podemos calcular el valor de la deformación que queremos calcular desde un principio. Si reemplazamos, entonces tenemos que esto que está acá lo voy a pasar para acá y va a estar siendo dividido por el seno de 20, como demuestro acá. Vendría siendo el valor de dA sobre el seno de 20 sobre 1 para poder realizar la doble C. Al realizar doble C, el R por L me queda multiplicando a 1 y el área por el módulo de Young me va a quedar multiplicando el seno de 20 de esta manera. Y entonces paso a reemplazar valores. Como dije, R ya la conozco, es la R que calculamos hace unos minutos, la cual es 7.309,511 newtons por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? Bueno, nos dicen por allá, 3.500 milímetros, entre el área. Era como dije, como dije anteriormente, el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro es de 20 milímetros, por lo tanto es 20 milímetros al cuadrado sobre 4. Esto que multiplica al módulo de Young o al módulo de elasticidad, que viene dado por el enunciado, que es 2,1 por 10 a la 5 megapascal.
multiplicado por el seno de 20. Metemos todos estos valores en la calculadora y nos da como resultado que la deformación del punto C que queremos calcular es de, o que ya calculamos, es de 1,13 milímetros. ¿Qué me quiere decir esto? Que la distancia, finalmente, que la distancia que se deforma el punto C con respecto al punto 1 es de 1,13 milímetros. Y obteniendo esto ya damos como finalizado el ejercicio.